Bien, listos para iniciar una vez más nuestro encuentro. Estamos estudiando la carta. Hoy nos toca Romanos 10. Vamos a estar viendo del 1 a esta palabra, justificados por la fe. Justificados nosotros y todo el mundo debe de saber que la única manera de ser justificado es por fe, no es por obras, para que nadie. La carta a los Efesios. Nosotros tenemos que saber que Dios nos justifica a hoy en día nuestro Señor Jesús. Vemos que cuando en 4 veíamos que Abraham fue justificado de creerle, por ejemplo, justificado por creerle a Dios. Hoy vamos a dividir este capítulo en 3 partes. ¿En cuántas partes? 3. La primera es justificación que Dios no acepta. Hay una justificación que Dios no acepta y no quiere. Esa es la primera parte que vamos a estar leyendo del 1 al 4. Del 5 vamos a estar viendo justificación que Dios sí acepta. La que 8. ¿Recuerdas? Versículo 10. Vamos a estar leyendo esta parte desde el 9. Vamos a estar leyendo Lucas 18 para poner una base de lo que vamos a estar hablando, para que quede mejor entendido. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también el templo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Digo que descendió antes que el otro, porque ese será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bien, gracias. Vamos a justificación. Ser justificados delante de Dios. Dice el versículo 9. Lea por favor el versículo 9. ¿Qué dice? A unos que confiaban en sí mismos, Para que ellos entendieran de que estaban mal. Y la parábola dice así. ¿Cómo dice? Al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Un fariseo y un publicano. Una persona que conoce la ley. Y el publicano era un cobrador de impuestos. Dice así. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Dice que mismo, ¿no? Oraba con él mismo. O sea, sintiendo justos. Adúlteros. Son adúlteros. Y allí estaba el otro hombre, que era un publicano. O sea, gracias Señor que yo puedo caminar contigo en justicia. ¿Qué más dice? Ayuno 2 veces al día. Ajá. Doy diezmo de todo publicano. Sí, obras.
Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo. Luego, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar el cielo. este hombre reconoció que había pecado. ¿El hombre fue justificado? No. El que se sentía menos. El que sentía y tenía un pobre espíritu. ¿Recuerdan cómo dice capítulo 5? ¿Cuál es la primera bienaventuranza? A ver, vamos rápidamente, acompáñenme. La bienaventuranza, 3 veces. Dichoso, porque era pobre en espíritu. Sentía pena, levantó y dijo, Señor, pues yo no me... Justificado es una persona que se justifica por todo. El otro hombre se justificaba y decía, bueno, Señor, yo ayuno 2 veces a la semana, bueno, Señor, yo doy diezmo de todo, por lo tanto yo estoy bien contigo, y quiero pensar que hasta levantaba su rostro, no muy orgulloso, y menospreciaba a las demás personas, ¿verdad? ¿Qué? Recibe de Dios. Dice que bienaventurado, feliz, dichoso, los pobres o mendigos en espíritu, porque es el reino de los cielos. Esta primer bienaventuranza es la entrada a las otras 8 bienaventuranzas. Si tú no eres pobre de espíritu o mendigo de espíritu, tú no tienes el tiempo, pues no lo vas a hacer. Vamos a entrar de lleno a la enseñanza y vamos a empezar desde el capítulo 9, versículo 30, 31. ¿Cómo dice el encabezado del versículo 30 del capítulo 9, del versículo 29? La justicia que es por fe. La justicia que es por fe. La justificación que es por fe. Ahora, verla desde estos versículos que siguen, para que podamos tener el contexto completo de lo que a Dios le agrada, de lo que estamos viendo acerca de Romanos 9. Yo les dije que Romanos 9, 10 y 11 de Dios. Ahora, y déjame decir, el 9 es el pueblo judío en el pasado. Y el capítulo 10 es el pueblo judío en el presente, en el tiempo del Señor Jesucristo. Ahora, el versículo 11 es el pueblo judío en el futuro, en un futuro ya no muy lejano, Entonces vamos a estar viendo estas 3 cosas como el pasado, presente y futuro. Bien, ya la estuvimos viendo el capítulo 9, que nos habla de todas aquellas promesas que Dios le dio al pueblo judío, cómo fueron elegidos, cómo fueron seleccionados y cómo el Señor mostró su señorío para que ellos fueran libertados, para que ellos puedan llevar testimonio de lo que es Dios para con ellos, un pueblo que Dios eligió, que Dios seleccionó para llevar buenas nuevas a las demás naciones. Entonces, pero el pueblo judío no ocupó la posición que Dios les dio. Entonces, fíjese, allí en el 9 estuvimos, etcétera. Era un pueblo bien bendecido. ¿Y para qué se los dio Dios? Para que manifestaran el señorío de Dios. El pueblo lo único que tenía que hacer era manifestar, hablar de Dios. Recordemos que Abraham fue justificado cuando él era todavía gentil,
Cuando lo sacaron de Ur de los Caldeos, Abraham no era judío, era hebreo. Hebreo significa el que viene de fuera. Era un hebreo. Él venía de fuera, venía de Ur de los Caldeos. Y ahí él manifestó creerle a Dios, a hablar de Dios, entender a Dios. El otro ejemplo que nos habla es el de David, pero cuando David llega, en sus tiempos de David ya estaba la ley. Ya Dios había... David ya conocía a Dios y por creerle a Dios también fue justificado, por creer en la ley. Pero ahora en día, dice la palabra, somos justificados por creer en el Señor, por creer en el Señor Jesús. ¿Qué dicen estos versículos? ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos? Gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ok, tantito, perdóname. Del 29, del 30 al 33. Pero vamos a leer de uno en uno. Es lo mismo que leíste ahorita, pero vamos a recordar que Dios puso un tropiezo a Israel. ¿Qué dice? Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Ok, ¿quién es la roca? ¿Quién es la roca? ¿Quién es la piedra? Pues Cristo, hágale fuerte, sin miedo, díganlo. Cristo, eso. Ahora, nosotros creemos en Dios, ¿sí o no? Sí. Ahora, la nueva barrera que pone el Señor Jesucristo para muchos es la roca, es al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Siguiente versículo. Y el que creyere en Él no será avergonzado. El que creyere en Él no va a ser avergonzado, no va a ser ridiculizado. Nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo y no vamos a ser ridiculizados. Más sin embargo, los que no creen van a ser avergonzados. ¿Qué dice? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel. Ok, tantito ahí. El apóstol Pablo sigue abriendo su corazón, así como lo abrió en el versículo 1 del capítulo 9, cuando dijo que él desearía ser anatema con tal de que todo su pueblo creyera en el Señor Jesucristo y se salvara. ¿Se acuerdan? Bueno, acá sigue abriendo su corazón el apóstol Pablo y diciéndonos, hermanos, ¿qué dice? Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es para salvación, para que ellos sean salvos. ¿Qué es lo que quiere el apóstol Pablo? Que su pueblo sea salvo. El pueblo de Israel, para que sean salvos. Pero desafortunadamente ellos no han creído en la piedra o en el obstáculo que puso Dios, que es al Señor Jesucristo. Ellos mismos hasta la fecha siguen diciendo, ¿cómo va a ser el Mesías si viene de una judía, si es judío? Si es uno de nosotros, ¿cómo Él va a ser el Mesías? Y hasta la fecha se siguen justificando y siguen sacando cosas que no son. Ellos prefieren seguir creyendo en la Torah, en la palabra de Dios. Pero ok, si creyeran únicamente en la Torah como Dios la dictó, pues probablemente alcanzarían salvación. Desafortunadamente, ellos metieron tradiciones de hombre, pensamientos de hombre,
Ellos como pensaron, así lo impusieron, de tal manera que ni ellos mismos, dice el libro de Mateo, capítulo 22, ni ellos mismos podían llevar la ley como ellos la habían implantado. La habían levantado tanto, la habían puesto tan alto que ni ellos mismos la podían alcanzar. Y Pablo está diciendo, ¿yo qué daría porque mi pueblo Israel se convirtiera? Porque conocieran al Señor Jesucristo. Ya hemos ministrado en otras ocasiones que Saulo conocía la ley perfectamente, pero tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Esto ya lo ministramos en otros capítulos. Entonces, para no perder tiempo, vamos a seguir adelante. Bien, luego dice... El versículo 2. Uh-huh. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Tienen celo de Dios, o sea, el judío respeta, ama, quiere a Dios, pero no conforme a ciencia, queriéndonos decir, no conforme a religión. El pueblo judío es un pueblo muy religioso, muy celoso de Dios, de tal forma que castigan al que no crea en la Torá, castigan al que no guarde el Shabbat. Es un castigo terrible para ellos. Al que esté trabajando en el día sábado, ellos los castigan. Pero son reglamentos que tiene el hombre, que ellos mismos crearon, porque no es la interpretación que Dios le da. Si nosotros vamos al libro de los Hebreos, podemos ver que Dios es más grande que los ángeles. Más grande que los ángeles. Es más grande que el sumo sacerdote, que los sacerdotes. Y es más grande que el Shabbat. Así nos lo explica el libro de los Hebreos. Ya estaremos, si Dios nos da tiempo y vida, hablando del libro de los Hebreos. Qué interesante es ver que Dios es más grande y primogénito y principal sobre todo, sobre toda la creación. Entonces, acá el pueblo judío malinterpretó la ley. Por lo tanto, Dios tiene que aislarlos. Decíamos en la clase pasada que Dios tiene que llevarlos como si estuviéramos en un juego de fútbol a la banca. Tiene que llevarlos a la banca. ¿Por qué? Porque no están jugando conforme las reglas de Dios. Dios tiene reglas. Ya en todo el Tanaj, en todo el Antiguo Testamento, adoraron a Dios. Pero como el pecado no pudo ser vencido, como el pecado no pudo ser sustituido, entonces Dios tuvo que traer una nueva ley. Y esa ley fue que trajo otro redentor. Moisés fue el redentor del pueblo hebreo cuando estaban en Egipto. Cuando estaban en Egipto. Ahora ya salieron de Egipto, ya fueron libertados, por desobedientes fueron castigados, inclusive cuando entraron en Babilonia, en Siria, se canceló el Shabbat. Porque ya no se llevó el Shabbat como se llevaba antes. Ahora, pasado el tiempo, los 70 años, tuvieron que congregarse por las casas. Allí es donde se levantan las sinagogas para que aquellos hombres que tenían temor alabaran a Dios. Pero no se pudo restablecer la ley como tenía que restablecerse. Entonces, el pueblo judío fue aislado. Luego, ¿qué dice? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ok, porque queriendo justificarse en la ley de Dios, implantaron su propia ley. Ellos implantaron su propia ley. ¿Cómo? Pues por obras. Por obras, no por la fe. ¿De qué estamos hablando en esta primera parte?
de la fe que no acepta a Dios. Una fe que no quiere. Ellos se justifican en sus obras, en lo que ellos hacen, y por lo tanto implantaron leyes para obedecer la ley de Dios. Con sus leyes que ellos implantaron, que ahora podemos llamar tradiciones, no alcanzaron la ley de Dios. Y eso a Dios le desagrada. Por eso esta es la ley, la justificación que Dios no acepta, que ellos mismos implanten su ley. En otras palabras, te lo voy a decir más sencillo. Yo tengo un conocimiento de la ley, tengo un conocimiento de la palabra, y yo tengo mis propias conclusiones. Yo concluyo de alguna manera. Tú concluyes la palabra de Dios con lo que has aprendido, con lo que sabes. Y eso que tú sabes piensas que es ley para adorar. Pero la única verdad la tiene Jesús. La única verdad en la parábola de los dos hombres que subieron a orar, uno se justificaba, incluso Jesús decía que la gente se justificaba. Y eso a Dios no le agrada. Nosotros tenemos que ser como el publicano, mansos, tener temor hasta para levantar la cabeza al cielo. Y esto que hacía, lo hacía por lo regular el judío en el tiempo de Jesús. Por eso Jesús les tiene que traer esta parábola para ver si la entendían. Y dice que uno bajó justificado, el publicano. El fariseo no, porque ni siquiera estaba orando con Dios, sino oraba consigo mismo, diciendo que él era bueno, porque diezmaba, era bueno porque ayunaba, o sea, toda la confianza lo tenía en sus hechos. Y eso últimamente está pasando en la iglesia cristiana. Porque yo voy a misa, porque yo voy al culto el domingo, ya estoy justificado. No es por obras. En la iglesia católica, porque toman la Santa Cena, ya son justificados. Porque dan limosna, ya son justificados. Porque cantan 2, 3 cantos. Pero ¿qué pasa cuando salen de la iglesia? Al pecado. De nuevo al pecado. Acabo el domingo o el sábado, me voy y me confieso con el sacerdote y de nuevo al pecado. Lo mismo pasa con la iglesia cristiana. Porque leemos un poco de Biblia, ya soy justificado. Porque ayuno un día, ya soy justificado. Porque diezmo, ya soy justificado. Pero ¿qué cuando salgo del culto, de la congregación? A hacer lo mismo. Y vuelvo al chisme, y vuelvo a criticar, y vuelvo a murmurar, y vuelvo a codiciar, y vuelvo a envidiar, y sigo los mismos pecados. Eso no es justificación delante de Dios. Dios lo que quiere es que seas manso, que seas humilde, que aprendas y pongas en práctica lo que aprendes. Entonces así serás justificado. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nosotros seamos mansos y humildes. Yo no puedo ir con una Biblia bajo el brazo diciéndole al mundo que me pregunten porque yo me la sé de todas a todas. No. No y no. Yo lo que quiero es de que la gente de allá afuera se dé cuenta que mi vida es otra. Que yo no actúo como actúa el mundo. Que yo soy diferente al mundo. ¿Por qué? Porque Dios ya me justificó. Ahora, ¿cómo me justifica hoy en día? Creyendo en Dios. Y como leímos en el versículo 30, 31 y 32, 33, Dios puso
una piedra para creer en esa piedra, y esa piedra es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué Dios puso a Jesucristo como piedra? Para que creyéramos en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Se entiende? Pero muchos judíos no creyeron. No creyeron. Es lo mismo que está sucediendo hoy en día. A lo mejor Dios usó a los españoles para traer la religión católica, porque no había de otra más cerca en ese entonces. Y por muchos años se ha creído a los sacerdotes, pero no han cumplido tampoco con el propósito. O sea, ya fue desechado el pueblo judío, hecho a un lado. Y hoy en día está Dios haciendo a un lado a la Iglesia Católica, porque no creen en sus hijos, en su Hijo. Ahora, a la Iglesia Cristiana se nos da la oportunidad, por lo tanto somos justificados en Jesús. Y los católicos no quieren entrar porque dicen, ay, voy a traicionar la religión de mis padres, voy a traicionar lo que me enseñaron, ni siquiera la religión como es. Y dicen que van a traicionar lo que no saben, lo que no conocen. Recordemos la samaritana. El Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, la hora viene y ahora es cuando ni en Jerusalén se Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque también que esos adoradores le adoren. Entonces, ¿cómo debemos adorar hoy en día? En espíritu y en verdad. ¿A quién? A Dios, por medio del Señor Jesucristo, porque Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por Jesucristo. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien entendido. Entonces, Dios no quiere que tú te justifiques. Él quiere que seas manso, humilde, para recibir la palabra. Esta es la justificación que Dios no quiere, que tú te justifiques a ti solo. Recordemos cuando Adán, allá en el huerto, se estaba justificando. Que tú me diste, compañera, el fruto y yo comí. Entonces, justifica la verdad. Verdad. Entonces, esta es la primera parte. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Al 4 o 5? Bien, el 4 dice así. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley. ¿Dónde acaba la ley? ¿Dónde acaba el Antiguo Testamento? El fin de la ley es Cristo. El cumplimiento de la ley. Cuando Cristo viene en carne. Cuando Él es encarnado en aquella joven virgen, hasta ahí se acaba la ley. Con Juan el Bautista, recordemos que Juan el Bautista dijo, hay la fe que debemos entender. Ahora, fíjense que esta es la carta que Martín Lutero discutía con los romanos y les decía, a ver, aquí está Romanos 10. Dice que la justificación es por fe. Debatan al apóstol Pablo, que era un judío, que conocía la ley, que conoció a Jesucristo y que conoce al Espíritu Santo. A ver, debátanmelo. No hubo uno que pudiera pararse y decirle, en la Biblia, no hubo nadie que pudiera levantarse y debatir esto. Ahora, la justificación, que Dios sí acepta lo que tú debes de creer. Lo que tú debes de creer. Entonces, tan enorme
que le daba pena. ¿Por qué? Porque ciertamente fallaba. No sé si robaba. Acuérdense que era un publicano, un cobrador de impuestos. Por lo tanto, a lo mejor cobraba de más. Y cuando el otro dijo, yo no soy como los que roban, pues probablemente agachó más la cabeza. Yo no soy como los que adulteran, pues agachó más la cabeza. Entonces, no tenía valor de levantar la cabeza. Señor, sé a mí propicio. Yo soy ese que dice este Señor. Yo he fallado. Yo he pecado. Lo he hecho. Entonces, ¿qué Dios quiere? Que te humilles. Porque al espíritu humillado, a Dios. A una persona que viene humillada ante Dios, que reconoce su señorío, que reconoce su grandeza, Dios siempre lo va a aprobar. ¿Cuándo? Como dice Juan, que si confiesas, Él es fiel y justo, Él es confiable, Él es justo para justificar todos tus pecados. ¿Cuándo? Los confiesas. No has pecado, que tú eres justificado. Dios mentiroso, y la verdad no está en ti. ¿No dice así? Nosotros tenemos que reconocer nuestra condición delante de Dios. Reconocer mi condición delante de Dios. Y cuando yo reconozco mi condición delante de Dios, Él me quiere. Justifica. Que yo sé que tengo un Dios grande, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia, que me perdona. Los que vienen hoy en día se sacan del contexto. Esto es para el pueblo judío. Pero hoy en día los hebreos toman y está bien, porque lo que antes escribió es versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley Moisés, Dios la podrá perdonar y salvar. Mas acerca de la salvación por fe, dice al cielo a pedirle a Cristo que descienda al cielo para retornar a Cristo a la salvación que se tiene en Cristo, que es la que predicamos. Está tan cerca de nosotros. Ok, está ahí, gracias. Entonces, tú lo tienes que también. Vas a lograr iniciar por sus méritos. Recuperamos de nuevo el señorío de Dios, la imagen y semejanza. Ahora, esto yo lo tengo que ver. No que haya venido a creerlo. Yo por fe lo creo. Por fe lo creo. Justifica, igual que Abraham, igual que David fueron justificados. También nosotros somos justificados en Cristo Jesús. Cuando yo creo en Cristo Jesús. Esa es la barrera, esa es la piedra que Dios dio. Ellos tenían, vuelvo a repetir, todas las promesas, todos los pactos. Tenían la palabra para ir palabra a palabra obedeciendo la palabra. Más que ellos. Pero por causa de no obedecer las leyes, por causa de mezclarse, obedecieron a los dioses falsos, les dieron tributo y Dios se molestó con ellos, de tal forma a Siria, a Babilonia, a Egipto otra vez, los castigó Dios, porque no cumplieron con el propósito. Y que sepa el pueblo judío, si ellos no querían salir a hablar de Dios, bueno, pues por el testimonio
las naciones creerían. Hoy en día es lo mismo. Si tú no quieres salir a predicar, a evangelizar, bueno, pues la gente que te rodea ve a tu testimonio, que amas, que quieres, que alabas, que adoras, que exaltas a Dios y a su Hijo amado, quien Él envió a pagar por nuestro pecado. Por lo tanto, ahora somos sin pecado, tenemos la imagen y semejanza de Cristo, de Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces, fíjate qué dice el apóstol Pablo. Y la boca. Como el corazón y la boca. ¿Qué tan lejos está el corazón de los personas que quieren encontrarse con Dios? Se quieren ir al Tíbet, porque dicen que allí en el Tíbet pues son que se apartan para buscar a Dios en la naturaleza. Y bueno, tantas cosas que hacen esos, hacen retiros, otros buscan una manera. Y el apóstol Pablo dice, eso, no tienes por qué salir tan lejos, ni irte al otro lado de la frontera porque ahí son cristianos, no. Ni irte a Canadá, ni irte a la Argentina, a la Patagonia, no. ¿Dónde está la salvación? ¿Dónde? En el corazón y cerca de tu boca. ¿Cómo está eso? ¿Está eso? A ver, dígamelo, ¿cómo está eso? ¿Mana? ¿Ilia? ¿Cómo está eso? ¿Eh? ¿Lo vuelvo a leer? No, adelante. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares al Señor corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ay, cerca de tu corazón y de tu boca está la palabra. A ver, despacio. ¿Qué dice? Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Es la palabra de qué? De fe. De fe. ¿Qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción. Vemos, pero ahí está. Si no la veo, va a venir. Fe, la certeza de lo que se espera. O sea, las cosas invisibles que no tengo. Veíamos en el capítulo 8 que si las veo, pues no son esperanza. ¿No? ¿Para qué? Pero esta es la palabra de fe. ¿Palabra de qué? De fe. ¿Cómo se llama la enseñanza? La justicia que es por fe. Yo voy a ser justificado cuando yo crea y le crea a Dios y a su Hijo. Cerca de mi corazón y de mi boca está la palabra de fe. ¿Qué dice? Y otra cosa es que yo lo confiese. Que yo confiese que el Señor es el Señor. ¿Sí me entiendes? Nosotros, cuando oramos, muchas veces oramos en la mente. Y Dios te dice, sí, hijo, yo te entiendo, yo te comprendo. Pero yo no, más que oírte orar en la mente y en tu corazón, yo quiero que confieses con tu boca la palabra de fe que tienes. Señor, necesito, no me das finanzas. Porque mi hijo me rechaza, mi hija me rechaza. Y nomás pensando. Sí, ahí está en tu corazón la palabra. Ya la vio Dios. Él la ve, Él ve tu corazón. Pero acá está la palabra de salvación en tu boca. Confiesa que Jesucristo es el Señor. Confiesa que Dios es todopoderoso, que Dios es grandioso. Ese rato cantábamos el canto ese, ¿no? Y bueno, lo sabemos, ¿no?
hacemos? Que lo confiésemos con nuestra boca. Con nuestra boca. Que Él es glorioso, que es poderoso. Sí, eso es lo que Él quiere. Esa es la que Dios quiere. No que te justifiques con tu boca, pero justificándote de que tú no haces. ¿No? Le pega a su mujer como veces al día. Señor, pero yo nomás le pego 2. Yo soy tu hijo. Señor, es que yo grito vez al año o cada semana y mi vecino todo el día se la pasa gritando. Por lo tanto, él no es justificado. No, eso no quiere Dios. Que te justifiques con otros. Es que aquel adultera y yo no adultero, por lo tanto yo soy justificado. No. Dios. Que confieses que lo amas, que confieses que lo quieres, que confieses que estás con Él. Nosotros cuando empezamos una oración empezamos nuestro Padre y nuestro Dios. Él es nuestro. Y ya metimos en Dios. Porque si un padre que es malo sabe darle cosas buenas a los hijos, nuestro Padre Celestial que está en los cielos nos ha de bendecir. Ya lo metimos en problemas. Ahora otra, si esto mi Padre y mi Dios y Él tiene, yo sé que estaba yo recostado meditando en la palabra y me acordé que mi nietecito estaba enfermo y yo estaba confiando en la mujer, pues le dio medicamentos. Dije, no, pues ese niño ya va a estar bien. Ya va a estar bien porque pues mi mujer sabe atender a los niños y atendió al niño. Me pone en mi corazón. No oras por él. Cáspita, pues sí. Es la palabra de fe. En la boca, confesando que Dios es sanador y que Dios es poderoso y que Dios es glorioso. ¿Y que lo llamo? A ver, hijo, ven para acá. Siéntate aquí a mi lado. ¿Tú crees que Jesús puede curarte? Sí, sí creo. Fíjate, tienen fe. Los niños tienen fe. Lo que hicimos es, pues a ver, vamos a hacer esta oración. ¿No? Pero a ver. Confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios serás salvo. Si yo creo aquí en mi corazón, en ese sacrificio que Jesús hizo, dejó golpear, latigar, arrancar la barba, se dejó humillar, en otras palabras, crucificar por mis pecados, y confieso que fue muerto, sepultado, pero también resucitado, que Dios lo levantó de los muertos. ¿Yo creo eso? Entonces seré salvo. Si yo no creo el sacrificio de Jesucristo, la pasión de Cristo, entonces, perdóname, no en Él. ¿Qué versículo? 10. Porque con la justicia, pero con la boca se confiesa. Estamos diciendo, con el corazón creemos para ser justificados. Dios, por ver tu corazón que crees, te justifica. Pero con la boca, ¿qué? Confiesa para salvación. Se confiesa para salvación. Cuando yo lo confieso, cuando a Satanás me oye que yo digo que Jesús es mi Señor y Salvador, ya no tiene nada que hacer con nosotros. Ya no tiene nada que hacer, porque a lo mejor el corazón le mete un pensamiento, le mete otro, le mete otro, le mete otro, o a mi mente. Pero ya cuando yo lo confieso, Él ya no tiene nada que hacer. Por eso es que muchos de nosotros llevamos a confesar al Señor como único Salvador, como único Redentor.
como único y suficiente Salvador y Redentor. Por eso es que nosotros, como personas que llevamos al Evangelio, llevamos a las personas al arrepentimiento. Se arrepienten y confiesan al Señor como su Salvador. Eso es lo importante en nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer que la gente haga, que confiese a Jesús como su Señor y como su único Salvador, y que Dios lo resucitó de los muertos. Bien, luego. Pues la Escritura dice, todo aquel que tiene para con todos los que le invocan. Es rico para con todos los que le invoquen. Él quiere a los judíos y quiere a los no judíos. ¿Él quiere a quién? Judíos y no judíos. Ahora déjenme decirle esto. Esto es gratis. Cuando en Israel, déjame predicar, hija, ahorita platicas. Cuando en la diáspora Israel fue esparcida por todo el mundo, llegaron a Canadá, llegaron a Estados Unidos, llegaron a Argentina, llegaron a todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos. Ellos no tenían apellido. Ellos no tenían. ¿Cómo identificamos a las 10 tribus esparcidas? Bien fácil. Eres quiere decir tierra de Israel. Eres de Israel, la tierra de Israel. Eres termina con E y Z. Un apellido a los judíos. Por ejemplo, aquí en América vino Cristóbal Colón. ¿Y qué creen que traía en sus carabelas? Traían judíos que venían huyendo de España, los safaraí, que venían de España. Y para que no se perdiera la tradición judía, a los apellidos que les dieron se le puso terminación EZ. Por ejemplo, Martínez viene de Martín, hijo de Alejandro, hijo de Martín, se llamaba Martín. La E, Alejandro, hijo Alejandro Martínez, de Martínez. De Hernán, pero se le agregó la E y la Z, de Hernández. De Fernando, se le agregó la E y la Z, de Fernández. Son descendientes de los judíos, de las 10 tribus de los judíos. Entonces, buenas noticias. La palabra es para nosotros, que terminamos E y Z. Y un día tendremos que regresar a Jerusalén, a alabar y a glorificar al que va a venir a la tierra nuevamente. Eso es de pilón. Eso es de pilón. Entonces, la justificación es por nuestro corazón y por nuestra boca, por lo que confesamos. ¿Qué dice? 13. Porque todo aquel será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, sea judío o no judío. Judío o no judío. Ahora, esta es la justificación en el presente, lo que nos hace salvos, lo que nos justifica en Dios. Fíjate, ya vimos una parte que es la parte que Dios no justifica. Los que se justifican por obras, por su pensamiento, por su palabra, por creer en ellos. Y estamos viendo la justificación que a Dios sí le agrada. Pero ahora vamos a ver la justificación que a Dios lo pone contento, del 14 en adelante, del 14 al 21. ¿Cómo dice?
pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo la gente puede invocar en aquel que no han creído? Pues si los judíos no quieren salir a predicar. ¿Cómo? ¿Y luego? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo? ¿Cómo van a hablar de aquel que no han oído? Entonces fíjate, te estoy diciendo que esta es la justificación que a Dios le agrada, que a Dios lo pone contento, que a Dios le fascina. ¿Cómo van a predicar si no queremos predicar? ¿Cómo van a creer si no queremos hablar? Luego, ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿cómo qué? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Aquí los vecinos no hay quien les predique. ¿Cómo van a oír? Luego, ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ahora, ¿cómo van a predicar si no hay nadie que los envíe? Esta canción está bonita, es una canción que hizo popular Marcos Witt, pero hay que entenderla, hay que entenderla. Ahora, eso fue para los judíos, pero también para nosotros, los que no somos judíos. Dios es tan poderoso que oye a los judíos y nos oye a nosotros, pero los judíos en el presente están en la banca. Luego, ¿qué dice? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Isaías, el profeta, le dijo al pueblo judío, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. Las buenas nuevas, ¿de quién son las buenas nuevas? ¿De quién hablan? De Jesús. Entonces nosotros tenemos que estar llevando ¿qué? El evangelio a todas partes, a todo el mundo. Justificación que a Dios lo pone contento a todas partes del mundo, a todo lugar, a Judea, a María, la samaritana, le llegó el evangelio, a Cornelio le llevó el evangelio, a los romanos les llegó el evangelio, al pueblo de Éfeso, de tal manera que podemos ver en el libro de Apocalipsis 7 iglesias que estaban viviendo la de Dios, y de ahí se expandió la palabra. Por eso tuvo necesidad de haber persecución a la iglesia para que se expandiera por todo el mundo. Por eso diáspora. Ahora, hay gente que está en Estados Unidos, hay colonia de judíos que deberían de estar hablando el evangelio. En Argentina, que deberían de estar hablando el evangelio. En todas partes. Y hay hombres de pueblo judío, como el doctor Cerulo, que lleva la palabra a todo el mundo. Anacondia, Carlos Anacondia, que lleva la palabra, y etcétera. Hay muchos hombres eminentes que llevan la palabra, pero no son suficientes, porque el mundo es muy grande, se necesita más gente. Entonces, Dios se pone contento cuando tú llevas la palabra y Él mismo te halaga y te dice cuán hermosos son los pies de los que llevan la paz, las buenas nuevas de salvación. Luego, ¿qué dice? Mas no todos obedecieron al evangelio. Oh. Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías, capítulo 52, 53. ¿Quién nos ha creído? No nos han creído, no todos nos han creído. Por lo tanto, no todos llevan el evangelio. Por eso a los que justifica mejor el Señor son a los que llevan el evangelio a todas partes. ¿Por qué cree que un evangelista tiene la unción de hacer milagros? ¿Por qué cree? Porque las promesas que se le dio al pueblo judío se le pasaron a él. De testificar, le da palabra, le da poder, le da unción, le da todo lo que necesita para que esa palabra sea enaltecida.
La palabra, y en el capítulo dice los que hacen milagros. Hablando de quiénes, de los evangelistas. Porque Dios se goza en aquella persona que lleva la palabra a todas partes. Por eso es cuando ponen sus manitas sobre un enfermo, el enfermo sana. Porque estás llevando el evangelio. Eso le gusta, le agrada a Dios. Y te justifica y te justifica. Luego, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. así es que la fe, oír y oír palabra de Dios. Ahora, cuando yo tengo fe para oír y creer la palabra, automáticamente justificado. ¿Cómo fue justificado Abraham? Por creerle a Dios. ¿Cómo somos justificados nosotros hoy en día? Por creerle a Dios y al Dios que lo envió. Luego, No han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus... ok, hay evangelistas, hay personas que predican el evangelio por todas partes de la tierra, pero faltan algunos, y no dudamos que ya pronto se llegará. Aunque dice la Biblia que cuando se predique la palabra en todo el mundo, entonces vendrá el fin, porque Dios no es injusto, no puede llevarse a nadie sin haberle hablado la palabra. A todos nos va a haber hablado la palabra. Cuando lleguemos allá no le vamos a decir, Señor, es que yo no sabía. No, sí sabías, se te predicó en tal hora, en tal momento. Entonces no hay justificación para que digas que no se te habló la palabra. Nosotros tenemos que ser justificados por la palabra de Dios. Tenemos que crecer por la palabra de Dios. Bien digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, provocaré a celos con un pueblo que... Les dijo a los judíos, a ver Israel, ustedes esta es la labor, que lleven la predicación, que lleven y den testimonio que hay un Dios fuerte, un Dios poderoso, es más, va con ustedes, traen el arca del pacto con ustedes, para que la gente sepa que ustedes hicieron pacto con Dios. Entonces, tenían que testificar, mas no lo hicieron. Y dice Moisés, si ustedes no lo hacen, Dios los va a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. Luego, con pueblo insensato os provocaré a ira. Con un pueblo que es insensato, lo va a provocar en enojo. Esto es lo que hacía el fariseo con el publicano. Se enojaba. Él se sentía justificado y el publicano pues, era un ladrón, era un no merecedor de Dios. Pero aquel, por humillarse, ganaba a Dios. Luego, Isaías dice resueltamente, fui de los que no me buscaban, me manifesté que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. La verdad es que nosotros no buscábamos a Dios. Y fui hallado por los que no preguntaban de Dios. Hablando de los gentiles. Provocó al pueblo. Ellos no quisieron cumplir. Y no quieren cumplir. Fíjese, el pueblo gentil ya somos cristianos. Y la palabra. Pero ahora están unos judíos que no son judíos ni son cristianos. Yo no sé qué son. Los llamados mesiánicos. Que están avergonzando al pueblo judío. Están avergonzar al pueblo cristiano porque no nos metemos a estudiar nuestra palabra. Porque no entendemos la palabra y no preguntamos de la palabra. Porque el mesiánico tiene algo. El Nuevo Testamento. Y al rato van a terminar usándonos a los dos pueblos. Un pueblo que no buscaba de Dios y que no preguntaba por Dios. Fíjense qué cosas.
Hay gente que nos va a dejar atrás si no nos ponemos las pilas y si no estudiamos. Es que me voy a hacer mesiánico. Hágase lo que usted quiera, pero estudie la palabra de Dios. Dé testimonio de la palabra de Dios, porque también hay mesiánicos que son huevones, que son flojos, que no trabajan. Quieren igualarse a los judíos, y el judío es una persona trabajadora. Desde temprano están trabajando hasta muy noche. Y si no trabajan, no comen. Pero nosotros comemos y no trabajamos. Entonces, Dios nos va a avergonzar con ese tipo de gente mesiánica. Nos va a avergonzar si no te pones las pilas. Por lo pronto, ya saben más que nosotros. Ya saben un poco de hebreo. Ya saben hebreo, más hebreo que nosotros. Entonces, póngase las pilas, póngase a estudiar, porque Dios nos va a avergonzar a nosotros y a los judíos. ¿Qué sigue? 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Jesús todavía está esperando, mira, así para abrazar a su pueblo. Todavía estoy abrazándolo, dice. Pero siempre me llevan la contraria. Pueblo rebelde y contumaz, dice. ¿Hasta cuándo vamos a ponernos las pilas para amar a Dios? Hacer lo que Dios quiere que hagamos. Acordémonos de Marcos 6:15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Acordémonos de 19. Por lo tanto, ir a todas las naciones y hacerlas discípulos. ¿Hasta cuándo? Hermano que me estás viendo a través de las redes, Dios te bendiga. Qué bueno que estás viéndonos a través de... Lo único que quiero preguntarte es, ¿hasta cuándo te vas a animar a salir, a evangelizar? Le agrada lo que a Dios con gozo y alegría. Cuando te vea predicando en las calles, cuando te vea hablándole a los necesitados, a los que no conocen. Sal de tu comodidad, hermano, ya deja tu sillón, ya deja tu pantalla. Yo sé que en este gran fin te has de haber comprado una pantalla grande y estás viendo tus películas. Dios se goza contigo. Imagínate que te hicieras un gran evangelista. Tendrías el don de milagros, el don de sanidad, el don de la palabra. Y yo no sé cuántos dones te daría el Espíritu Santo. Lo que sí sé es que te protegería poderosamente. Te voy a confirmar esto con la palabra. Marcos 16:15. Ya vamos a acabar con estos dos versículos. 16:15, donde dice, pondrán las manos y sanarán. Luego, ¿qué dice? Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El último versículo. El que creyere, 18. Sí. Tomarán en manos serpientes y si... No. El versículo de ese pasaje. ¿El 20? Ajá. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. A ver. Vamos a explicar eso. ¿Qué les estuve diciendo? Que Dios se goza, se alegra de tal forma que te da prodigios, te da milagros. A ver, el 20, ¿cómo dice? Y ellos saliendo... Predicaron en todas partes. En todas partes. ¿Qué dice? Ayudándoles el Señor. ¿Quién les ayudaba? El Señor. Y... confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Y qué te estaba yo diciendo? Que el Señor te va a dar milagros, sanidades, prodigios que tú no te imaginas, siempre y cuando andes en la calle predicando. Te va a justificar de tal manera que te va a dar el poder tan grande. Fíjate, poder
de hacer milagros, poder de la palabra, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de sanidades, palabra de lenguas y etcétera, etcétera. Yo no sé cómo te va a tratar el Señor siempre y cuando andes predicando la palabra. Si tú no andas predicando, a lo mejor hasta podemos dudar que seas justificado o que tengas fe. A ver, vamos a confirmar esto en Mateo 28, del 19 Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, dándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo va a estar Dios con nosotros todos los días? Cuando vayas al mundo a ser discípulos y cuando les estés enseñando que se bauticen y que guarden todo lo que el Señor nos enseñó, entonces el Señor va a estar contigo. Y luego, pues te va a dar poder, te va a dar unción, te va a dar el Espíritu Santo, te va a dar tantas cosas que ni te imaginas. Pero luego estamos aquí encerraditos en la iglesia y ya se acabó el culto y bye bye, nos vemos. Y el gran mandamiento, ¿cuándo? Hermano que me estás viendo a través de las redes, el Señor te está esperando para hacer de ti una figura grande, una persona justificada, una persona con poder en la palabra, una persona que no te imaginas. ¿De qué les vas a hablar? Es que no me han enseñado a evangelizar. Usted salga, Dios le va a poner la palabra. Salmo 100, tú abre tu boca, que yo la llenaré. Y levanta tus manos, que ahí está la unción. ¿De dónde salía el poder de Dios? ¿Dónde estaba escondido el poder de Dios según Zacarías? Pues en las manos de Dios. Y ahí estaba escondido su poder. Allí está. Tú levanta las manos y mira, ahí está el poder de Dios. Pero ya anímate a levantarte. Anímate a levantarte. Vamos a dejarla aquí. Mira que este es un pasaje muy bonito. Yo creo que de toda la Biblia, este es el pasaje que más nos interesa a nosotros. Dios lo ha dejado para que nos demos cuenta quiénes somos y dónde estamos parados. Bien, nos vemos la próxima semana. Vamos a estar viendo acerca del futuro del pueblo. Y ahí vamos a terminar la enseñanza a los judíos. Y vamos a interesantes que debemos estar viviendo nosotros como gentiles. Bien, Dios los bendiga a todos. Nos vemos la próxima. Casa de Oración te manda saludos, hermano, que estás allá viéndonos en tu casa. Bendiciones, no te separes de la palabra. Dios los bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana por la misma hora. Recibirás mensaje por medio de Face cuando estemos entrando. No se te olvide, estamos esperando que nos apoyes para poder comprar esa computadora de laptop que nos hace falta para poder transmitir a YouTube y a Face a la misma hora, al mismo momento. Me gusta la prédica para que si no quieres salir a predicar, bueno, me gusta llegar a más personas y Dios te va a... Bien, nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos y cada uno.